En el contexto internacional del cual no hablamos, pero está a flor de piel todo lo que sucede en la comunidad internacional a propósito del conflicto y la belicosidad creciente que Vladimir Putin le imprime a la invasión a Ucrania. Y básicamente asentado en el temor nuclear, con una comunidad política europea que vuelve a aflorar con fuerza ya con un temor explícito. Entra en una fase adicional, que es la fase nuclear. Hoy Putin promulgó la ley de anexión de los territorios de Ucrania, las 4 regiones del Lugansk, del Donetsk, efectivamente Kherson y también Zaporizhia, aumentando la presión, ha firmado inclusive un decreto para apropiarse de la central nuclear más importante de toda Europa, que es la que está ahí, la más grande, en Zaporizhia. Está exigiendo al mismo tiempo Putin a esta hora participar en la investigación sobre las fugas del Nord Stream, ese gasoducto troncal por el cual las fugas hicieron que muchos países no recibieran el flujo de gas que requerían y que estaban previstos recibir. Dice Putin que el Nord Stream 2 podría proveer y podría suplir cualquier eventualidad con el Nord Stream 1. En el mientras tanto, lo concreto es que mañana en Praga, la Unión Europea y los aliados, los 27 integrantes de la Unión Europea, más Turquía, Ucrania y efectivamente el Reino Unido, van a sentarse en Praga, insisto, a dilucidar y buscar reforzar todas las alianzas para sopesar el peso geopolítico que empieza a tener Putin a su modo, con efectivamente la belicosidad que le hemos conocido, aunque con los límites que también le hemos conocido, le está imprimiendo a la región, el planeta en su conjunto, pero en particular a Europa. En un contexto donde la inestabilidad política en Europa también empieza a ser un denominador común. Miren lo que acaba de ocurrir hoy. Dinamarca ha confirmado que va a celebrar elecciones anticipadas el 1 de noviembre, de un mandato que debía concluir en el primer semestre del año próximo. La primer ministro de Dinamarca, Mette Frederiksen, a quien vemos, tuvo que convocar hoy a las elecciones legislativas anticipadas porque uno de los socios del gobierno de coalición amenazó con presentar una moción de censura si no lo hacía. Dinamarca, la mujer que gobierna desde 2019, anticipa elecciones en un contexto de inestabilidad política. Impensable. Los que vieron Borgen, seguramente lo que yo les cuento les debe parecer bastante familiar. Una de las series más emblemáticas de hace ya muchos años, pero que vale la pena recordar y que ha tenido una segunda instancia, un segundo capítulo recientemente. Así que este yo creo que es el primer eslabón del contexto internacional en el cual nos estamos moviendo. La tensión nuclear, el temor nuclear que Putin le imprime a la escalada bélica en Ucrania, con una comunidad política europea que vuelve al centro de la escena casi como refugio, casi como cobijo, casi como para autopreservarse de las consecuencias y las secuelas de lo que Putin pudiera eventualmente hacer. Más allá de eso, el segundo de los ejes tiene que ver ya con la política doméstica y la idea de que hay un déficit de gestión, pero no dicho por la oposición, dicho desde el propio oficialismo hacia el propio gobierno nacional. Fue Andrés Larroque el que le endilgó ese famoso déficit de gestión. ¿A quién? Al propio Claudio Moroni, la expresión más albertista del gabinete hoy. Santiago Cafiero, Claudio Moroni. ¿Qué dijo Andrés Larroque? Claramente hay un déficit en materia de gestión en el Ministerio de Trabajo. Se lo dijo porque hubo un conflicto de más de 5 meses que todos vimos, que terminó la semana pasada en las condiciones que ustedes ya conocen. Con una escalada de conflictividad que además uno sabe cómo empieza, no dónde termina, con camioneros pidiendo el 131%, sí, va de nuevo, 131% para discutir las paritarias. Con sectores empresarios que hablan de un 80 o 90%. Pero Andrés Larroque además volvió a cuestionar, más allá de Moroni, al propio gobierno y al propio Alberto Fernández en cuanto a la estrategia política, que creo que es lo que, en lo profundo, es más gravoso. Porque le endilgó que la idea de obturar el debate respecto a las PASO, donde la Cámpora claramente dijo que es un debate que hay que dar, la idea de eliminar, derogar las PASO, miren cómo cambian los tiempos, los que querían sacar a los caciques
históricos del peronismo en el conurbano y necesitaban las PASO como instrumento, hoy dicen hay que derogarlas porque entienden que la lapicera de Cristina es determinante, por lo pronto en la provincia de Buenos Aires. Y entonces le dice a Alberto Fernández que es un tema que hay que discutir y que tiene que estar abierto. El mismo Alberto Fernández que envió 2 espadas propias, Santoro y Eduardo Valdés, a decir que no están de acuerdo con esa derogación, amén que los legisladores de Juan Grabois dijeron exactamente lo mismo. Todos los que están recostados en la Casa Rosada y enemistados, vale la pena decirlo, con el Instituto Patria, independientemente de algunos puentes que siempre se tienen. O sea, Larroque parece decirle al poder de veto que cree Alberto Fernández tener aún en la coalición de gobierno, en un gobierno que ya no preside, que ese poder de veto debe correrlo porque pone en riesgo la competitividad del peronismo. ¿Qué es lo que están pidiendo quienes? Los gobernadores. Fue Bordet el que lo dijo en las últimas horas, pero lo piden a gritos el resto de los gobernadores. Que además le están ya diciendo al gobierno nacional que van a adelantar las elecciones en casi todos los casos. Aunque tampoco mucho, porque lo que imaginan para los próximos 6 meses es una contracción del consumo muy fuerte, fruto del ajuste, que inevitablemente hay que hacer, porque si no se lo hará el mercado, y la idea de la explosión sigue estando. Porque el mundial, las vacaciones pueden ser distractivas, pero al final del día la situación económica y el zapato que aprieta se va a sentir. Y se va a sentir después de los múltiples aumentos que estamos evidenciando y que ya además se han anunciado. Así que esta idea del déficit de gestión que impregna al oficialismo una vez más, también interpela a la propia oposición después de los cuestionamientos de Manes al propio Mauricio Macri, que le generó un vendaval de críticas desde el PRO, pero también un comunicado del Comité Nacional de la Unión Cívica Radical, encarnado por Gerardo Morales, diciendo que lo importante era la unidad y que lo que hay que hacer es enfrentar al kirchnerismo, aunque la disociación del radicalismo de la provincia de Buenos Aires, que salió a defender a Manes, cuyo hermano Gastón Manes, presidente de la convención partidaria, además, defendiendo a su hermano, dijo, lo único que hizo fue decir en público lo que otros dicen en privado. Y dijo, es más, las críticas de Facundo Manes fueron menores respecto a las que en otros tiempos hizo Gerardo Morales, presidente de la Unión Cívica Radical. Tiro por elevación a otro que quiere ser presidente, el propio gobernador de Jujuy y presidente del Partido Nacional. Así que, efectivamente, cómo procesa, cómo gestiona la coalición las diferencias, empieza a ser un déficit si no se resuelven rápidamente. Porque le han pedido muchos legisladores Juntos por el Cambio a Manes que deje la coalición, que se vaya. Otros le han pedido que renuncie a la banca de diputados. Lo han dicho propios compañeros pares de él, de Juntos por el Cambio. A todo esto apareció Luis Barrionuevo y advirtió sobre este déficit de gestión que uno ve en el gobierno, que uno ve en la coalición opositora, etcétera. Cuidado. Barrionuevo no es una figura de la política nueva, no es novedoso. Pero cuando habla de Barrionuevo, definitivamente habla del peronismo histórico, o una parte importante del peronismo histórico. Y por cierto, con muchos años de recorrido, mucho en sus espaldas, mucha experiencia. Y Barrionuevo dijo algo que empezó a escucharse con fuerza en las últimas semanas, en particular a partir de la salida de Guzmán y el tembladeral económico de julio, en buena parte de la dirigencia que hasta atónita y asustada mira a su alrededor con mucha preocupación todo lo que se le está empezando a volver en contra. ¿Quieren escucharlo? Este es Barrionuevo hoy. De una buena vez por todas, que se pongan las pilas los políticos y que se dejen de hinchar la pelota porque en cualquier momento viene de vuelta que se vayan todos. ¿Usted lo ve de esa manera? ¿Que la gente está harta y que se viene el que se vayan todos? No está harta, Eduardo, no está harta, está repodrida. Está repodrida, la gente no quiere saber más nada. Y si no, vos te das cuenta el poco interés que tienen en las audiciones o fundamentalmente los programas que tienen que ver con la política, la televisión. La gente está cansada. ¿Por qué? Porque no le terminan de los políticos de solucionar los problemas. Es cierto, había un viejo axioma que era dejemos de robar por 2 años, en los 90, otros tiempos. Sí, es cierto. Todo lo que ustedes quieran, pero está dando en la tecla de lo que un sector de la política empezó a sentir para sí. Y por eso se siente interpelada incluso por los outsiders.
no por uno, sino por varios. El último tema, el último de los ejes finalmente del día tiene que ver con esto, que lo vamos a desarrollar con Damián Di Pachi en un minuto nada más, y que tiene que ver con esta idea de que la macro está disociada de la micro, pero la pregunta es ¿hasta cuándo? ¿Qué quiero decir con la macro disociada de la micro? Miren, hoy los bonos volvieron a perder terreno, hoy el riesgo país volvió a subir arriba de los 2.700 puntos básicos, hoy volvieron a subir con fuerza los dólares financieros, más allá de que ahora ha recortado algo de posiciones el contado con liquidación, pero pasó a los 3,10, y el dólar blue está estable en 2,82 y prácticamente no es noticia, aunque en niveles muy altos. Pero la macro está crujiendo a tal punto que cada vez se cierra más el cerco sobre las importaciones y cada vez se incorporan más productos, como lo hablamos con Elio en el arranque del programa. Está cada vez más complejo porque además el ajuste que hay que hacer en las cuentas públicas le pega de lleno a la clase media y por lo tanto puede morigerar efectivamente el consumo. Hoy el gobierno confirmó que va a haber un aumento del 40%, sin ir más lejos, en el transporte público de pasajeros en la zona del AMBA, capital y conurbano, elevando el boleto de 25,20 a 35 pesos probablemente, tras audiencias públicas que deberían desarrollarse el mes próximo, en noviembre, para intentar morigerar el peso de los subsidios. Recordando que en el presupuesto incluyó Massa la idea de derogar todo tipo de subvención al interior, lo cual ha puesto que trinan a los propios gobernadores que van a tener que lidiar ellos con subsidios al autotransporte público de pasajeros, sin lo cual no va a poder haber servicio, porque los empresarios dicen que no lo pueden pagar, o las facturas van a ser impagables, quiero decir el boleto, que hoy ya está en casi 100 pesos en muchos distritos, y lo deberían llevar a 200 o 250 pesos, algo absolutamente impensable, ¿se entiende? Y eso porque plata no hay. Fue la propia Flavia Rollón, la secretaria de Energía, la que advirtió a los gobernadores que quienes no le paguen la deuda a Camesa se le deben 450.000 millones de pesos. 450.000 millones de pesos. Quienes no le paguen la deuda, las provincias, les van a cortar el suministro de energía eléctrica. Y algunos gobernadores salieron a poner el grito en el cielo. La Federación de Cooperativas Eléctricas de Chubut, por ejemplo, pidió la condonación de lo que deben, más de 19.000 millones de pesos, porque dicen no tenemos manera de pagarlo. Cooperativas eléctricas pequeñas de lugares del interior de la provincia de Chubut, pero que prestan servicio incluso en la ciudad capital. ¿Por qué dice Rollón eso? Porque sostiene que el rubro de energía, combustibles y minería representa 9,8% del gasto de la Administración Nacional. Casi 1 de cada 10 pesos de lo que gastan. Por lo tanto, tengo que bajar ahí, porque no puedo bajar en salarios. Es obvio que hay un ajuste de los jubilados cuyos saberes le corren por detrás de la inflación. Hay un ajuste en los empleados públicos porque los salarios también corren por detrás de la inflación, aunque la estadística oficial del primer semestre no marque eso, veremos qué pasa de aquí en adelante. Entonces hay que bajar gasto en inversión pública en un año electoral, lo cual no sé cómo lo van a hacer, porque la política necesita gastar, inaugurar obras, poner plata, poner la maquinaria en funcionamiento, o en subsidios. El subsidio al transporte, el subsidio a la energía, y de eso estamos hablando. ¿Y la factura quién la va a pagar? O los gobernadores o la sociedad. Parecería que en el AMBA la va a pagar buena parte de la clase media. Y en el centro del país podría pasar algo parecido. Hay que ver qué pasa en el norte y en la Patagonia, donde hay mucho tributo al oficialismo nacional, al peronismo. Y todo eso podría jugar un papel determinante de cara a la competitividad electoral próxima. En Córdoba el GNC aumentó 9%, por ejemplo, ayer. 94 pesos con 70 cuesta el metro cúbico de GNC en la ciudad capital. Y en algunos lugares ya está 98 pesos el metro cúbico de GNC. ¿Se acuerdan que en algún momento se convertían los motores, se ponían los tanques de GNC para no gastar en combustible porque era muy caro y había un diferencial muy alto y entonces ahí había algo para ahorrar para el sistema del transporte de taxis, remises, muchos servicios de encomienda, las camionetas, cuentapropistas, apropistas? Bueno, también eso está escalando fuerte. ¿Por qué? Porque se morigeran los subsidios. Bueno, lo que quiero marcar y lo que quiero decir es que esa macro, que está muy desarticulada, que va a tener impacto, puede pegarle a la micro. A esa micro que vuela prácticamente, porque tenemos el turismo en niveles récord, porque la economía está cumplimentando el segundo año de crecimiento sostenido, porque el Banco Mundial ha hecho una proyección de un crecimiento mayor al 4% este año, que probablemente se cumplimente, veremos. En el primer semestre, la Argentina creció más del 6%, continuando con el alza de más del 10% que tuvo la economía en 2021. Es lo que se ve en restaurantes llenos. Cambiaron hábitos, además. Ya la gente no piensa en el techo propio, en la casa, le queda lejísimo, no hay crédito, además. Piensa menos en cambiar el auto. La venta de autos no va a ser buena. Va a estar en 300 y pico mil unidades, muy lejos de las 800.000
que se solían vender. O sea, la gente ya no va tanto al bien durable, va al consumo de hoy, al vivir, porque la perspectiva de que nos podemos morir en la pandemia quedó más clara que nunca. Entonces se vive el hoy. Eso impacta, dinamiza, las pymes traccionan, con una macro totalmente desordenada, ¿eh? La cosecha ha estado en un nivel extraordinario. Va a ser récord de exportaciones este año. El querido Esteban Domecq, con quien compartí una charla ayer en Santa Fe, contaba que este año la Argentina por primera vez va a exportar más de 90.000 millones de dólares. Así todo el central no puede juntar reservas. Estuve en Santa Fe. Santa Fe exportó en el primer semestre por más de 10.000 millones de dólares. 22% del total de las exportaciones argentinas están saliendo de una provincia que crece a una tasa muy importante, que tiene más de 800 empresas que exportan desde 92 ciudades distintas. Pero esa micro, que en julio se vio impactada por esa macro todo desarticulado como lo teníamos, sin precios, y que le puso un anclaje y un freno al nivel de actividad, daría la impresión que no va a estar disociada mucho más tiempo si la macro no se ordena. La pregunta es, ¿cuándo llega el descalabro a la micro el que tiene la macro? ¿O la macro se va a ordenar mucho más rápido de lo que todos auguran y por lo tanto nunca va a haber impacto tan letal en la micro? Bueno, de eso está discutiendo básicamente la economía por estas horas. Y hay 3 definiciones que dan cuenta de ello. Carrió dijo, cuando termine el Mundial, la gente se va a dar cuenta de que el país chocó. Alfonso Prat-Gay, mientras tanto, el exministro de Economía, dijo, estamos en un nivel de desorden económico de los más graves de la historia argentina. Solo 2 expresiones de las últimas 12 horas que grafican un poco todo esto de lo que estamos hablando.